Hola a todos, soy la Basmati y hoy os voy a hablar de un arquitecto muy interesante que se llama Konrad Wachmann o Wachmann, que la CH se aspira como una J en alemán. En inglés se dice de otra forma totalmente distinta. Este hombre emigra en un momento determinado a Estados Unidos en 1942, porque ya sabéis que en Alemania las cosas se habían puesto tan tremendas que la gente ya, con la llegada de los nazis en el 33, pues empieza a ir todo el mundo, Walter Gropius se había ido, etcétera, etcétera, ¿no? Y este se va un poco después, ya cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y aquello está cada vez peor. Bueno, os quiero hablar el título se llama Casas prefabricadas con General Panel System, que vienen a ser las Package House, las casas empaquetadas, que es de 1942 a 1947. Realmente de 1942 a 1952 aproximadamente que se dejan de fabricar. Son casas que como si dijéramos, construyaselo usted mismo. Él consigue convencer a la industria americana cuando emigra allí. Después no se ha seguido adelante, ¿no? Porque tiene determinados problemas que no voy a entrar ahora en ellos, pero es una buena idea y él realmente lo que hace es retomar una tradición anterior de las casas escandinavas que después pasan por la Jungestil, que es el modernismo, y después pasan por la modernidad de la arquitectura del siglo XX, que él, digamos, él es un representante, ¿no? Y entonces él, lo que pasa es que él ya hoy en Estados Unidos, en Alemania, él ya está haciendo ese trabajo con una, un sanatorio que hace también. Y después Albert Einstein escribe en el periódico, que estaba muy gracioso también, como una chota, que quería construirse una casa, que a ver quién le da una buena idea, que ese se lo construía. Y este dijo, pues yo. Y es la primera casa que construye él solo. Y la hace, él le sugiere, porque es un arquitecto moderno, le sugiere lo que se está haciendo en aquella época. Y el otro dice, no, 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 no. El otro es muy antiguo. Él le sugiere, por ejemplo, la torre ¿cómo se llama? De Mendelssohn. Y él dice, no, 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 no. Él quiere una cosita antigua, así como unas ventanas tipo francesa. Pero sobre todo lo que le dice, se acaban haciendo amigos, porque el otro también después se va a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Lo que le dice es que quiere un sitio para estar muchísimo al aire libre. Y entonces él quiere pues una casa, le hace una distribución, luego en el blog pondré todos los planos y tal. Y dice que su despacho y tal, su zona de trabajo la quiere aparte de la casa. Y este, como eran los primeros, tiene como un diario, como eran los primeros días de conocer a Einstein, dice, la casa estaba en Caput. Pero es caput TH y él dice que lo que pasa es que Einstein está caput, que está tonto, perdido con la cosa que le está pidiendo. Pero después acaba haciendo una casa bonita, una casa de madera para pasar los veranos al lado de un lago. Él ha comprado una parcela a Einstein y entonces lo que hace es salvar la altura, le pone como una base de hormigón y sobre eso construye con paneles, que es lo que él llevaba en la cabeza, iba desarrollando cada vez más. Él ha sido carpintero y ebanista, etcétera. Entonces lo que quiere hacer es que los alemanes tienen mucho esa preocupación, que en la Wehrmacht de Colonia de 1914 ya se desarrolla ese tipo de construcción industrial, ¿no? Y entonces se le hace con paneles, etcétera. Y entonces estas package house que desarrolla en Estados Unidos era una cosa que en realidad era la sensibilidad de la época, porque en uno y otro sitio había preocupación, ¿no? Entonces, ahora os contaré de forma más ordenada y menos caótica que llega un momento que acaba convenciendo a los inversores para que se produzcan industrialmente. Y entonces lo que hace es, en vez de hacer una casa, como si dijéramos, un proyecto cerrado, de construirse usted mismo, porque no necesitaban ni púas, ni obreros especializados, ni nada, era como si dijéramos una casa abierta en la cual tú podías añadir o quitar, añadir, de tal manera que cada uno podía hacerse su idea, por decirlo de alguna forma. Pero al final no sé qué problema tiene. Y se ha escrito realmente, este señor, el Conrad Watchman, es... es el padre de toda esta construcción que hay modular, que se hace ahora con robots, etcétera, etcétera, ¿no? Que ha ido a más. Y entonces hay un libro que se ha publicado, no sé si Price Ivory,
nuestra Elena Ochoa, que está casada con el famoso arquitecto, que no sé cómo se llama en inglés, White Wine o algo así, o sea, uva de vino de Conrad Watchman. No lo sé, no he leído el libro, lo he visto anunciado, o sea, porque este señor realmente están diciendo que es el que pone las bases de lo que se está haciendo ahora, en fin, lo que se ha ido desarrollando con el tiempo. Es muy interesante lo que sugiere. Y de hecho, él emigra a Estados Unidos en 1942, ya os digo, cuando la Segunda Guerra Mundial aquello está insoportable ya, y va a casa de Gropius, y Gropius lo alberga en su casa, le ayuda a investigar, le presenta gente y lo mete también en Chicago, en el Instituto Tecnológico de Michigan, no sé qué, que es donde estaba Marcel Breuer, Lubin, ¿cómo se llama? Mies van der Rohe, donde estaba él, donde estaba nuestro catalán, que no me acuerdo cómo se llama, que es un arquitecto maravilloso, en fin. Estaba lo más granado, le dio... después él se va a una universidad de California más tarde, cuando ya ha visto que aquello pues no tal. En fin, voy a ver si os lo cuento. Os voy a contar un poquito al principio. No pensaba hacerlo, pero no tengo más remedio. Lo he cogido de Arquitectura Viva. Yo pensaba contar su vida, que es mucho más fácil. Hago una biografía de nació no sé qué, estudió no sé dónde, en Berlín, en Prusia, tal, tal, tal y tal. Pero me ha parecido interesante que os hable un poquitito de las Package House de Conrad Gottman y Walter Gropius, porque lo hicieron mano a mano. Era una buena idea, una buena investigación y de alguna forma esto se hizo para construcciones civiles que ya se había hecho con anterioridad en Alemania para los campamentos militares, etcétera, etcétera. En fin, para abordar una demanda grande que había de construcción y también son viviendas baratísimas, porque fijaros lo que supone no utilizar púas ni tornillos, no utilizar obreros especializados, etcétera, pues significa que el proyecto sale bastante más económico y hay una grandísima demanda porque hay una grandísima natalidad. Bueno, esto no es un caso más entre las propuestas de industrialización propias de la época basada fundamentalmente en el empleo de estructuras metálicas, esta concepción de paneles ligeras, sino que debe considerarse como un ejemplo maduro de una tradición realmente anterior, que es la construcción con paneles prefabricados. De hecho, os voy a decir una cosa, yo cuando la primera vez que salí de España, que salí a Escocia un mes, bueno, Escocia no, pero por el camino yo me iba albergando en los hoteles y decía yo, pero aquí está todo prefabricado, que siempre me tocaba una habitación con una raja en medio. Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo la cantidad de edificios prefabricados que había y pensé, bueno, se abarata muchísimo porque si tienes todos los elementos hechos no tienes nada más que montarlos como un puzzle, nada más que el tiempo que no pierdes, en fin. Para mí fue toda una sorpresa. En nuestro país no se ha impuesto tanto, pero es una buena idea. Bueno, estos paneles son elementos prefabricados de madera común también en América y en Europa, pero realmente está enraizada en la práctica más bien estadounidense. La Ballon Frame se escribe Ballon Frame, los frames. Bueno, este señor está apoyado por Walter Gropius, o sea, Conrad Wallman, que llega a Estados Unidos y Gropius lo alberga en su casa, la casa que tenía preciosa en el campus de la universidad. Y él llega en 1941 y parte del importante bagaje técnico que realmente él había adquirido con anterioridad porque él había hecho la casa de... él ha estado trabajando en una empresa, ha hecho un hospital, no me acuerdo si de tuberculosis o algo así, y ha hecho también la casa de Einstein. Entonces se ha dedicado a diseñar casas de madera desde finales de los años 20, primero para otro y después tiene un despacho y él hace los proyectos, incluida la vivienda de Einstein en Potsdam, que está en un sitio que se llama Caput, que me hace mucha gracia, para, pues, de las pocas palabras que sé en alemán, pero dicen Caput, Caput. Para proponer un nuevo sistema adaptado a los requerimientos locales. Bueno, con este fin lo que hace es que renuncia a diseñar un prototipo cerrado, como he dicho, ostentado y opta por desarrollar un catálogo de piezas en el cual el consumidor, como se van a fabricar industrialmente, el consumidor puede decidir cuál compra, cuáles son compatibles,
con la distribución que quiere de la casa, etcétera. Hágaselo usted mismo. Pero esto estamos en los años 40, 41, 42. Es súper interesante. Bueno, esto está fundado en una estricta modulación y en la repetición universal de una serie limitada. Realmente es que los modernos se inventan la casa totalmente. De junta del sistema que cuenta con una gama de diferentes paneles de 40 por 120 pulgadas aproximadamente, de 1 por 3 metros. Es que eso es una buena idea porque es que abarata muchísimo. Que podían combinarse horizontal o verticalmente, yo lo digo, como un mecano, para formar como diferentes configuraciones. Pero sin embargo, esta investigación modular no resulta suficiente para que se le concediera una patente americana al sistema en su conjunto, pero sí consigue el conector para los paneles, una pieza plana en forma de X mucho más versátil que los tradicionales nudos espaciales en Y. Bueno, y a pesar de ello, en 1943, a pesar de todos los pesares, me parece súper interesante. O sea, realmente los arquitectos alemanes en Estados Unidos hicieron bastante beneficio, pero en un país estaba creciendo, o sea, que se estaba construyendo la carrera, bueno, aunque ya realmente era una potencia, sí o sí, antes desde el siglo XIX prácticamente. En 1943 pudo montarse un prototipo del sistema de Somerville, o sea, en Somerville, Massachusetts, y realmente que pese a las críticas que tuvo muchísimas, acabó convenciendo a los inversores para encargar la producción industrial de las casas previstas en 8.500 unidades al año a una antigua fábrica aeronáutica, constituyéndose ese mismo en una empresa para comercializarla, la General Panel Corporation. Bueno, desgraciadamente, en su aplicación real, esto estuvo como 10 años aproximadamente. El sistema resultó demasiado rígido para admitir las tolerancias exigibles en la puesta en obra, por lo que dejó de fabricarse en 1952. Una pena. Pero en fin, las cosas no resultaron como estaban previstas. Ay, él había tenido otra empresa más en Alemania que no había sido rentable. Pero fue muy interesante porque todo esto que investigó no quedó en saco roto, sino que fue a más. Voy a contaros un poquitín su biografía. Bueno, él realmente la formación que tiene de carpintero y ebanista. Conrad Watchman vive, me parece que son 79 años, de 1901 a 1980, sí, 79 años. Y asiste entre el 23 y 1924 a la Academia de Bellas Artes de Berlín, en Dresde. Bueno, luego es alumno de Hans Poelzig, es alumno de otro que también es muy importante, pero no me acuerdo cómo se llama, porque todos los días tengo que memorizar montones de... Yo necesito un teleprompter, bueno. Y él está en la Academia Prusiana de Bellas Artes de Berlín. Vuelvo. Watman se dedica desde el principio a la producción de elementos prefabricados. Hay una auténtica obsesión con el tema, ¿eh? En la Werbung están también elementos prefabricados, lo que sea, porque hay una grandísima demanda con los, ya os he hablado en otros días de Bruno Taut, en fin, de montones de arquitectos. Entonces lo que se dan cuenta es que consiguen construir en muy poco tiempo y con un presupuesto mucho más bajo proyectos muy interesantes. Bueno, como arquitecto jefe de la Christoph, está en una empresa, Anmark, y una empresa de elementos prefabricados de madera de Niesky, realiza el sanatorio, como he dicho, de enfermedades pulmonares. Tuberculoso, es que es más fino, es un eufemismo decir enfermedades pulmonares, de Spremberg en 1927, y la casa de Einstein, que lo pone en el periódico. Entonces le ofrecen diferentes proyectos, pero este es el proyecto que más le gusta. Tuvo que hacer 40.000 proyectos porque Einstein era bastante conservador, este era muy moderno, y lo que quiere construir es, bueno, pues una casa más conservadora, pues vale, pero él se lo hizo a su manera, como le dio la gana. Eh, Esa es una casa en Albert, en Capuz, y la hace de 1928 a 1929. Ambos proyectos están hechos en Alemania, realmente sobre un zócalo en forma de muro plano. Se levanta una casa que está, un entramado de 2 pisos que está recubierta de tablones de madera prefabricados. Este se le metió en la cabeza el prefabricado y ahí estuvo años y años. Bueno, el otro que quería más clásica, pues más bien, vale, de acuerdo, pero yo te lo hago a mi manera. Tiene una escalera cuadrada que lleva a la terraza que se alza sobre él. Hace como una chimenea, porque está leyendo como
TFG iba a decir, yo ya no sé lo que digo. Bueno, está leyendo un trabajo de 9 o 10 folios que explica perfectamente cuál es la distribución que quiere cómo le va modificando las cosas, en fin, que al final se hacen amigos. Tiene unos pilares en un lateral de la casa, tiene la chimenea en medio y a partir de ahí tal, pero el otro quiere un despacho que sea independiente de la casa. Bueno, la residencia de este es la primera obra que hace, el primer proyecto que llega por sí mismo. ¿Cómo se llama? Conrad Watchman. Y después de una larga estancia en París y primero y después en Roma de 8 o 9 años, entre el 32 y el 38, Waldman emigra a Estados Unidos en el 41 porque están ya en plena Primera Guerra Mundial. Y allí está, se alberga en casa de Gropius, de Walter Gropius, como he dicho, que lo anima a seguir con sus investigaciones y lo anima a seguir investigando, bueno, a seguir experimentando con varios sistemas de construcción. Bueno, entre el 42 y el 43 idea con Gropius el llamado General Panel System, que son no sé, House Package o algo así, un sistema de paneles, como he contado, con los que en poco tiempo se podía levantar paredes sin herramientas ni operarios especializados. Yo algunas veces digo, el pladur que nos estamos comiendo hoy debe de venir de ahí. El horror. Debe ser primo tercero. Bueno, en 1944 empieza a desarrollar la idea de una fábrica, incluida la maquinaria para la producción industrial de casas. Sin embargo, la factoría General Panel Corporation no construye más de 200 proyectos y tiene que cerrar por falta de rentabilidad. Os lo he contado. Seguidamente, Watchman diseña el sistema de construcción de nave Modular Structure en 1945 para los hangares de Atlas Aircraft Corporation, la construcción de celosías tridimensionales hechas de tubos de acero y elementos anudados determina los trabajos teóricos posteriores de Watchman. Bueno, en 1949 empieza a trabajar de profesor porque las empresas no son rentables. Lo que pasa es que esto ha generado una nueva vía de investigación muy interesante que va a germinar y mucho. Es el padre de lo que se hace en la actualidad. En el Instituto de Diseño, Instituto de Tecnológico de Illinois, en Chicago, y donde estaban todos, lo más granado, Walter Gropius, Marcel Breuer, Mies van der Rohe, etc. Y en 1964 en la Universidad del Sur de California. Espero que os haya gustado. Mañana vuelvo con una pieza de arte que os va a encantar seguro. Venga, hasta mañana.